Durante la segunda mitad del siglo XIX, el absolutismo político logró extenderse a todos aquellos rubros que ejercen dominio e influencia sobre las masas. Una época en donde los mandos de poder, la oposición y la incansable lucha de todos aquellos que compartían el ansia de despojar del cargo al hombre sentado en la silla, se desarrollaban en dos escenarios paralelos, el campo de batalla y los periódicos. Al decir periodismo satírico, uno se refiere a la rama del periodismo que utiliza la sátira, generalmente en forma de humor, para referirse a todo aquello que acontece y repercute. Su principal función no es la de informar como el periodismo convencional, sino la de criticar, muchas veces de manera estrechamente directa, el suceso sociopolítico de su entorno. Constantemente, el periodismo satírico contrasta el ideal y realidad, ridiculiza personas o cosas mezclando la crítica social con el humor. Presidente, se compra un avión que no tiene ni Obama, llévese su periódico, llévele. Oiga, joven, ¿a cuánto el periódico? Habana, señor. Deme uno. Gracias, señor. Bonita tarde. Extra. El presidente se enoja por las bromas que le hacen por el internet. Contesta estas bromas públicamente público. Buenas tardes. Entonces, ¿están haciendo una sátira sobre nuestro querido y honorable presidente Enrique Peña Nieto? Sátira, no señor, le están haciendo bromas. Por eso, sátira es burlarse de las costumbres o vicios de una persona. Generalmente es con una intención moralizadora o lúdica. Esas sábanas yo no las tendría. Sí, hijo. De hecho, la sátira es una forma de presentar los hechos de la vida diaria de una forma graciosa. Generalmente se presentan en la radio, la televisión. Mi favorito, el periódico. ¿Y desde cuándo está la sátira en el de estos? Desde los comienzos del periódico mismo. Pero hubo una época en la que tuvo más impulso. ¿En cuál? En la época porfiriana. Pues qué pachuca en esa época, ¿qué? Entonces, acompáñame a sentar. Como sabrás, la época porfirista fue una época en la que el capitalismo tuvo su mayor impulso. También fue una época en donde se logró impulsar el país. Sin embargo, fue una época donde hubo mucha presión hacia el periodismo de crítica. Y no los dejaban trabajar, ¿o? Peor, muchos de ellos vivían bajo amenazas de muerte. No los dejaban trabajar ni tener los materiales que necesitaban. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que Porfirio cumplió su promesa. ¡Oye, Magón! Después de varias provocaciones y amenazas y, digamos, en un acto de desafío contra Díaz, nuestros editores los Magón decidieron volver a publicar el periódico El Hijo del Aguizote, dentro de su misma línea editorial El Nieto del Aguizote ahora, El Padre del Aguizote, El Bisnieto del Aguizote, todas ellas clausuradas tan pronto con sus números comenzaban a circular. Una vida corta que no hacía más que alimentar la llama en los ideales de ambos hermanos y de quienes los seguían. O sea, los mataba cuando los cachaba. Así es, lo hacía para mantener cierto respeto hacia él y su gobierno y dar el ejemplo si alguien se le oponía. Qué Sí, así es. Claro que siempre existieron los que decidieron oponerse ante estas ideas. Los hermanos... Sí, los hermanos Almada, ¿no? Los hermanos Magón. Pasado el tiempo y una vez entrado bien este movimiento social, los medios de esa época llamaban magonistas a los que compartían la manera de pensar de los hermanos. Ideología centralizada en terminar de manera tajante el régimen dictatorial de Díaz, en busca de una revolución política, económica y social. Claro que no era fácil para los hermanos seguir con sus publicaciones, ya que o eran censurados o enviados a la cárcel, pero eso no los detenía, ya que, al salir, seguían con sus publicaciones. Los hermanos Flores Magón se dedicaron a crear sátira y crítica hacia el dictador. Claro que no se fueron sin sus consecuencias. También los mató, ¿no? Pues no exactamente, los metía a la cárcel cada vez que se pasaban de la raya. ¿Y pues qué cosas importantes hicieron? Pues también dieron varias ideas de la revolución, lograron unir al pueblo y derrocar al dictador. ¿Y como qué cosas ponen en sus periódicos o qué? Pues mira, déjame te explico. En conclusión, debido a las constantes publicaciones en su contra, don Porfirio se fue haciendo acreedor de una creciente mala reputación en todos los rincones de la nación y, junto con las actividades precursoras a la Revolución Mexicana, la gente se fue poco a poco dando cuenta cada vez más de la clase de trato y estilo de vida injusto al cual eran sometidos por este régimen y,
No es que la ciudadanía no fuera antes capaz de discernir los defectos de su propio gobierno y el cómo éste obraba sobre la caridad de su existencia, sino que vivían bajo un velo fabricado a base de promesas, de opresión, de un manejo de información e influencia sistematizado bajo el cual, al igual que ahora, cabe resaltar, la verdadera capacidad de decidir el rumbo y vida de una nación, joven en ese entonces, y de los que ahí habitan recaía solo en unos cuantos. Un banco nepotista y de influencias que tarde, pero aún así a tiempo, cayó por el peso de su propio accionar. El hartazgo de los peones que a través de una caricatura lograron ver lo que no querían sus verdugos, que el chiste de estas era lo mucho que se asemejaban a la realidad.